Buenas noches, hermanos. Continuamos con un capítulo más de la vida de Martín de Tours. En la cápsula pasada comentamos que después de su renuncia en el ejército romano, él decide bautizarse y crea el primer monasterio que hubo en Francia, en la ciudad de Ligouguet, una pequeña población de Francia. Él estuvo ahí muchos años con San Hilario, que era como el director del convento. Los habitantes de los alrededores cuentan que a través de las oraciones, de las bendiciones de Martín, sucedieron muchas curaciones y muchos prodigios ahí en la zona cercana a la ciudad de Poitiers. La ciudad de Poitiers queda más o menos en el norponiente de Francia, cerca más o menos a unos 100 kilómetros de la ciudad de Tours, que es lo que sigue en nuestra historia. Cuando le preguntaban a Martín qué profesiones había él ejercido, respondía: fui soldado por obligación y por deber, y fui monje por inclinación y para salvar mi alma. Cuentan que un día fue invitado a la ciudad de Tours, y aquí empieza su otra gran aventura. Estamos hablando ya de que para este tiempo Martín pues ya era un hombre maduro de más de 50 años, alrededor de 54 años tendría entonces. Eh, todo, todo este periodo había estado él en la ciudad de Poitiers, dedicado pues a las labores del convento como monje, ganándose a la población, ¿verdad? Con sus hazañas y prodigios a través de todas sus curaciones y de las bendiciones que él practicaba. Entonces lo invitan a la ciudad de Tours con el pretexto, ¿verdad?, de que lo necesitaba un enfermo grave, cuando realmente el pueblo lo que quería era elegirlo obispo. En ese tiempo las elecciones a obispo eran por parte del pueblo. No existía una autoridad eclesial que así lo nombrara, o el papa, por ejemplo. No, no era así. Era el pueblo el que lo elegía por decisión del pueblo, por unanimidad, por mayoría, por aclamación. Y eso fue lo que sucedió. Lo invitan a Tours diciéndole que había un enfermo muy grave. Apenas estuvo él en la catedral de Tours, ya la multitud lo esperaba y lo empezó a aclamar. Y le decían: obispo de Tours, eres el nuevo obispo de Tours. Pero Martín, que no le gustaba nada de esto, no le gustaba el realce, aparecer, pues con humildad él escapa por atrás de la catedral y se oculta en un escondrijo, cuenta la historia. Eh, Aquí viene otra parte de la leyenda de San Martín, porque dicen que estando escondido en ese escondrijo, quizás sea alguna pequeña cueva por ahí o algún local cerca de la catedral, fue delatado por el ruido de un animal, de un ganso, con sus graznidos, y para donde ponía el pico ahí señalaba donde estaba Martín escondido. Ahí lo encontraron. Y por más que él se declarara que era indigno de recibir ese cargo de obispo, lo obligaron a aceptar. Por eso se cuenta que en algunas estampitas se representa un ganso al lado del santo, al lado de Martín. Esto sucedió en el año 370, cuando fue él consagrado obispo de Tours.
Uno de los primeros actos fue fundar otro monasterio, el de Marmoutiers, que rápidamente llegó a tener alrededor de 80 monjes. Durante todo su ministerio en la ciudad de Tours, luchó mucho contra el paganismo, la adoración a los falsos ídolos y contribuyó especialmente en la divulgación de la fe cristiana, aunque esto no siempre le resultaría fácil. Tuvo muchos problemas, porque había mucha gente atea que no creía todavía en el cristianismo. Recorre él todo el territorio de su nueva diócesis como obispo, y en cada pueblo iba dejando un sacerdote. Él veía la forma de formar sacerdotes en ese viaje. Así se hacía en ese tiempo. Fue fundador de muchas parroquias rurales en Francia. Las primeras él las fundó en los pueblos de Francia. Dice San Sulpicio Severo, otro santo de ese tiempo, que fue su biógrafo y también fue discípulo de Martín, que la gente se admiraba al ver a Martín siempre de buen genio, alegre, amable, y que en su trato él empleaba una exquisita bondad, cuenta Sulpicio Severo, su biógrafo. Él estuvo 27 años, Martín, como obispo de Tours. Se gana el cariño de todo el pueblo, con una caridad inagotable con los más necesitados. Los únicos que no lo querían eran ciertos tipos que querían seguir viviendo con sus vicios, pero el santo no los dejaba. Siempre les llamaba la atención, siempre los estaba señalando. De uno de ellos, uno de estos tipos que lo criticaban, que inventaba toda clase de cuentos contra San Martín. ¿Por qué? Porque le criticaba sus malas costumbres. Entonces el santo una vez contesta, porque le dicen que debería él castigar a esa persona. Y Martín dice, si Cristo soportó a Judas, ¿por qué no he de soportar yo a este que me traiciona? También se cuenta que con varios empleados oficiales del ayuntamiento de la ciudad tuvo fuertes discusiones. ¿Por qué? Porque torturaban a los prisioneros para que declararan sus delitos. Nuestro santo San Martín se oponía totalmente a esto, y aunque por ello se ganó la enemistad de altos funcionarios, él no permitió nunca la tortura. Esto es importante en el actuar de Martín, siempre a favor de los más desposeídos y tratando de que las cosas se hicieran de manera humana. Podemos aquí pensar en una especie de nacimiento de los derechos humanos, si así lo queremos ver. Martín supo, por revelación, cuando le iba a llegar la muerte, y le comunicó la noticia a numerosos discípulos que tenía. Él sintió que iba a morir. Los discípulos se reúnen junto a su lecho de enfermo y le suplican, llorando, te alejas, Padre, de nosotros y nos dejas huérfanos, solos y desamparados. En respuesta, el santo mira al cielo y dice una oración, Señor, si en algo puedo ser útil todavía, no rehúso ni rechazo cualquier trabajo y ocupación que me quieras mandar. Siempre él deseando hacer la voluntad del Padre. Pero Dios decide que ya había trabajado y ya había sufrido bastante. Y se lo llevó al cielo a recibir el premio por sus grandes labores en la tierra. Falleció en Candes, Francia, al ir a visitar una parroquia el 8 de noviembre del año 397 a la edad de 81 años. A los 54 años lo nombraron obispo. 27 años estuvo
en la ciudad de Tours, atendiendo a su diócesis. Y a los 81 fallece. ¿Y fallece cómo? Caminando hacia una parroquia, a visitar a una parroquia. Nuestro santo patrono falleció haciendo su tarea. Falleció trabajando. Falleció pastoreando a sus ovejas. No falleció acostado en una cama. No, falleció camino a una parroquia. Sus funerales fueron 3 días después, el 11 de noviembre, que es el día que nosotros celebramos la fiesta patronal. Estos funerales fueron una grandiosa manifestación de cariño de sus fieles, de todos los religiosos y de todos los seglares. ¿Qué pasó con la capilla de San Martín? La capa, la media capa, la que él cortó con la espada para dar al pobre. Fue guardada en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardarla ya como una reliquia desde entonces. Y como en latín capilla capilla significa medio manto, la gente decía, vamos a orar donde está la capilla. Y de ahí viene el nombre de capilla, a todos los pequeños salones que se hacen para orar. Hoy por hoy le llamamos capilla a una iglesia pequeña. Martín de Tours se convierte así en patrono de los soldados, por supuesto, de los tejedores y de los fabricantes textiles. Estos son gremios a los cuales él se los ganó en su tiempo en la ciudad de Poitiers y en la ciudad de Tours después. Es patrono de toda Francia, de Hungría, puesto que allá nació, y también de las ciudades de Utrecht, en Holanda, y acá en el continente americano es patrono de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, entre muchas otras más. En nuestro país, en México, es patrono de Acayucan, de San Martín Texmelucan y de Tixtla de Guerrero. Es un santo muy venerado en todo el mundo y tiene bajo su patronazgo a miles de parroquias a lo largo de Europa y América Latina. Su festividad se celebra, como decíamos, el 11 de noviembre y coincide en España. Esta es otra historia interesante de Martín. Coincide con la matanza del cerdo en muchas regiones de España. De ahí viene el origen de esa expresión. A cada cerdo le llega su San Martín. Esto es, hermanos, brevemente resumido, la historia de Martín de Tours, llamado San Martín Caballero, el santo de los soldados, de los tejedores y de los fabricantes textiles, y el santo patrono de nuestra querida parroquia, patrono de todos nosotros, intercesor de todos nosotros. Hay muchas oraciones de San Martín. Esta es una de ellas. Oh glorioso soldado romano, que fuiste de Dios conferido a cumplir el don de la caridad. Por las pruebas más grandes a que fuiste sometido por el Señor, yo te pido de todo corazón que combatas la miseria de mi casa, que la caridad de tu alma me siga por donde quiera que vaya, y me consigas la bendición del Señor en todos mis negocios. Oh San Martín Caballero, del Señor fiel misionero, líbrame de todo mal, para que nunca me falte salud, trabajo y sustento. Amén. Hermanos de la parroquia, vamos a celebrar una fiesta inédita, una fiesta que debido a la contingencia de la pandemia que estamos viviendo, no habrán procesiones, ni charangas, ni bailes, ni petardos, ni voladores, no tendremos rosario de aurora y sin nuestra famosa kermés patronal, por primera vez. Sin embargo,
recordemos que mantenemos el ánimo, porque no nos falta la fe que nos guía, la esperanza en un mejor mañana, la solidaridad que nos une y la oración que nos conecta con Dios. Y en lugar de decir que caminamos en la fe, hermanos de San Martín Caballero, cabalguemos unidos en la fe, como nuestro santo patrono. Gracias y buenas noches.